Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Como siempre, este servidor, Daniel Torres, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando en el día de hoy, como también ya es costumbre, se incorpora a nuestro programa el analista político, politólogo y un máster en ciencias políticas, Julio M. Chilling, para quien siempre tenga un fuerte apretón de manos y los buenos días, por supuesto. ¿Cómo estamos? De lo más bien, gracias a Dios, y encantado de estar aquí como todos los jueves, Daniel. Bueno, quería conversar contigo, Chilling, sobre lo que está pasando. Hay una crisis migratoria en Cuba que está desarrollándose en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. En el día de hoy, hay más de 2.000 cubanos allí. Se piensa que pudieran llegar a 3.000 y se amenaza que 300 diarios pudieran incorporarse a lo que se ha convertido en una especie de contingente de cubanos, que es una estampida realmente que quieren irse de Cuba. Ahora, lo hacen a través de Ecuador y vienen bajando por toda Centroamérica, pasan a México y así ingresan a los Estados Unidos. ¿Quién creó esta crisis migratoria? Esto, desde mi punto de vista, ni mucho menos, no ha sido espontáneo. Correcto. Y dice un viejo adagio griego: busca a quien beneficia y encontrarás al culpable. Y al único que va a beneficiar esta crisis migratoria, de esta enorme cantidad de cubanos, provocando una enorme cantidad de problemas, porque la otra cosa es que los países tienen derecho a defender su soberanía. Y los cubanos no pueden decir que están en el derecho de transitar por ahí libremente, porque aquello no es un camino real, ni mucho menos por el estilo. Pero bueno, esto punto y aparte. ¿Pero a quién beneficia esta crisis? Al único que beneficia al régimen castrista, que está loco porque le suspendan la ley de ajuste cubano. Y creando este cisma, porque se ha convertido en un cisma, es muy posible que sensibilice a los congresistas norteamericanos que digan, bueno, pues hasta aquí, porque no podemos tampoco permitir este enorme desorden migratorio que se ha logrado. Se dice incluso, y perdóname que abunde en este asunto, pero se decía en la mañana de hoy que entre el grupo de cubanos que están aspirando a pasar a Nicaragua, ahora dice Costa Rica que va a ponerle un barco para que puedan entrar directamente en Honduras, de Honduras tendrían que ir a México, en el último punto centroamericano, o no centroamericano, pero latinoamericano, y de ahí ingresar a los Estados Unidos por México. En México ya se han firmado acuerdos migratorios que Raúl Castro se adelantó con Peña Nieto. Ahí pudiera pasar cualquier cosa. Pero bueno, digo esto porque se comentaba en el día de hoy de que al menos 2 agentes de la inteligencia cubana estaban dentro de este grupo, que se han quedado ya oficialmente en Nicaragua y abandonaron este grupo, y que eran los individuos que estaban alentando a las personas a que rompieran la disciplina y entraran por la fuerza a Nicaragua. Si esto se confirma también mi punto de vista que quien ha generado esta crisis migratoria es el régimen castrista, para presionar a Estados Unidos a que levante la ley de ajuste cubano, y de esa forma pues ellos sencillamente logran lo que hace mucho tiempo están proclamando, que esta es una ley asesina, que es una ley que estimula a la inmigración ilegal y cosas así por el estilo. Con este escenario que te acabo de pintar ya extendido, ¿cómo tú ves la situación? Tal cual como tú la ves, pero le añado otro factor que es una punta estratégica clave para la dictadura castrocomunista, y eso es el levantamiento del embargo a condición de que quiten la ley de ajuste cubano. En otras palabras, la dictadura cubana ha usado la inmigración como un arma a través de su historia, porque sabe que impacta la opinión pública norteamericana y sobre todo la clase política. Entonces, eso, para ellos promover la política que quieren, pues siempre han usado, lo hemos visto a través de la historia, lo vimos en el Mariel, lo vimos con el éxodo de Balseros del 94, de la base de Guantánamo, y lo estamos viendo ahora nuevamente. Muy claro, la entrada y salida de los cubanos lo controla la dictadura cubana. Esto no son personas que están saliendo en balsa por costas que no están supervisadas o de noche, no. Se van por medio de un tercer país, Ecuador, que por cierto había suspendido la entrada y salida y después revirtió esa orden. Ecuador o Panamá, que también abrió ahora sus puertas a los cubanos y no necesitan visado. Aquí es donde está el problema. Correcto. Tú mencionaste la visita del dictador Raúl Castro a México, para asegurar de que México no va a interferir en ese proceso. Y esta crisis migratoria presenta un problema. Para asegurar, para beneficio del televidente, que México no le va a dar puertas abiertas a los cubanos cuando lleguen allí. Correcto. Esta es la prueba de fuego. Si el grupo este de cubanos logra llegar parte de este grupo logra llegar a México, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo apuesto
a que todos van a ser deportados a Cuba? Yo creo que México, porque la idea es presentar la crisis a los Estados Unidos, y México va a seguir en ese sonido, porque lo que van a querer atar es para la ley existente, la ley del ajuste cubano, pues ellos siempre han dicho que es lo que provoca este éxodo. Entonces, ¿cómo aliviar ese problema? Quitándola. Pero si se quita y se mantienen las sanciones, ya estamos viendo diferentes sectores que sirven de apologistas, de cabildeo de la dictadura en los Estados Unidos, decir que se debe de atar el levantamiento del embargo a la eliminación de la ley del ajuste cubano. O sea, esa conexión la están haciendo y eso es consecuente con los objetivos del castrocomunismo. Entonces, yo sí veo que esto es una movida estratégica para que dentro del reloj, bajo el reloj de Obama, pues se vaya a hacer una conexión para eliminar la ley del ajuste cubano, pero a la misma vez eliminar que el Congreso levante las sanciones como medida para aliviar esta crisis migratoria que sin lugar a duda ha sido, es una movida estratégica de la dictadura cubana. Bueno, yo sí creo que Cuba está ganando cada vez que hace una acción, gana terreno dentro de la actual administración. Y por supuesto lo que tú decías, sí, yo no veo la vinculación del levantamiento del embargo justamente, o sea, que no sea una cosa que sea monolítica, sino que al levantar la ley de ajuste cubano, ellos vuelven a controlar la inmigración. Y por supuesto, esto le da paso también a solicitarle entonces a la administración actual que hay que levantar el embargo contra Cuba porque Cuba ya controló hasta su propia inmigración y que la ley esta es la que era una piedra en el zapato justamente del sistema migratorio cubano. Es increíble, estaba leyendo estadísticas y estaba echando un vistazo a este documento que tengo aquí. Dice una organización costarricense que de enero a septiembre de este año, pasaron por Costa Rica 12.000 cubanos, 12.000. Es un éxodo impresionante. Correcto. Cuando Camarioca solamente salieron de Cuba 5.000 personas. Después vino la crisis del Mariel, que fueron un poco más de 120.000. Y después vino la crisis de los balseros, cuando la base naval de Guantánamo, que estaba en el orden de los 30 y tantos mil, vamos a poner 40.000. Pero que solamente hayan pasado ya, en lo que va de año, por Costa Rica 12.000, y que se dice que ahora van a ingresar 300 cada día. Esto significa una crisis tan importante migratoria como todas las anteriores, incluso supera la del propio Camarioca. Estamos en presencia de un éxodo que no es espontáneo, que está siendo estimulado, que está siendo provocado por el régimen y que por supuesto los cubanos desesperados le piden a Obama. Ayer yo veía una entrevista de un compatriota nuestro que decía: Obama, toma participación en este asunto. Este no es un problema de los Estados Unidos. Claro. Este es un problema de la dictadura castrista con su pueblo. Y las leyes migratorias son vigentes en todo el mundo. O sea, no podemos pensar que, no, ellos lo que quieren es pasar por allí. Es como si tú en el patio de tu casa, algún vecino te dijera: no, yo tengo que pasar por aquí, por el patio de tu casa, todos los días porque me queda así más cerca el Publix que tengo en la esquina. Y te exigen entonces que tú le des paso por el patio de tu casa. Es así. Pero yo me baso en esto que te digo, que curiosamente muchas de las organizaciones de pantalla y cuerpos de cabildeo en los Estados Unidos, que han servido históricamente los intereses del régimen, están anunciando que sería cruel quitar la ley del ajuste cubano sin levantar el embargo. Correcto, porque dicen que por razones humanitarias, entre comillas. Entonces, cuando ves esa consonancia entre todas estas organizaciones que históricamente han servido, que cuando el New York Times empezó con los editoriales, ya ellos estaban prácticamente anunciando, podía predecir lo que iba a ser el próximo editorial del New York Times cuando el levantamiento del acercamiento a las relaciones diplomáticas, estaban dando el aviso y ahora están en ese pronunciamiento, que la ley de ajuste cubano se debe de unir a las sanciones. Entonces, en eso es la que coincide, y claro, ante una crisis que sin lugar a duda pues se presenta, pues y es un momento oportuno, porque todo lo que está ocurriendo con la crisis de los refugiados sirios es el momento oportuno para que la dictadura cubana capitalice en el estado de confusión para esta administración. Sí, que de un plumazo el Congreso quita ambas cosas. Correcto. Sencillamente. Correcto. Bueno, tenemos que ir a la pausa, pero al regresar quería proponerte cambiar un tanto de tema, no limitarnos al tema cubano, porque hay mucha tela por donde cortar con este tema, y echar un vistazo nuevamente a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque tengo una declaración, incluso en video,
del dictador venezolano Nicolás Maduro, porque ya se puede hablar con total firmeza del dictador. Acaba de decir Nicolás Maduro que a pesar que si pierden las elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre, se va a lanzar a las calles, y utilizó un lenguaje escatológico, un lenguaje que no es propio de un... Bueno, que pensar que Nicolás Maduro es un estadista es fantasear en realidad. Utilizó un lenguaje propio de un chofer de ómnibus, que es lo que es él en realidad. Así que te propongo regresar con ese tema. Vamos entonces a un corte y regresamos en 2 minutos aproximadamente. Excelente, amigos, que continúen con nosotros. Había propuesto ir al tema venezolano antes de finalizar el segmento con Julio M. Chilling, nuestro invitado en la mañana de hoy, un destacado analista político, porque estaba leyendo una información de una compañía que se llama Data Analysis. Es el Instituto Data Analysis que hace sondeos sumamente serios y encuestas sumamente serias en Venezuela y en otros lugares también del continente latinoamericano, de Latinoamérica. Pero concretamente ha hecho una encuesta ahora sobre quién ganaría las elecciones del próximo 6 de diciembre en Venezuela, y asegura esta institución que el 63,2% de los votantes votarían por los opositores en estas elecciones. Y rápidamente el señor Nicolás Maduro ha amenazado con que va a salir a las calles y que va sencillamente bueno, lo que ha dicho es que va a armar una burundanga, fue la palabra que utilizó. Te propongo ver el video del propio Maduro, que dura segundos solamente. Vean ustedes al señor Nicolás Maduro y díganme ustedes si esto no es un dictador. A buen entendedor, pocas palabras. Ustedes pónganse a rezar, oligarcas de la derecha, porque la revolución triunfa el 6 de diciembre. Pónganse a rezar desde ya, para que haya paz, tranquilidad, y ustedes se quitan eso de encima. Porque si no, nos vamos para la calle. Y en las calles nosotros somos candela con burrundanga, ¿oyeron? Mejor estamos aquí tranquilitos, gobernando para el pueblo, y todos felices, pensiones para los viejitos, viviendas para el pueblo, educación pública y la revolución avanzando, ¿verdad? ¿Qué te parecen las declaraciones del señor Maduro? Es consistente con esta forma de dirigir a la fuerza un país. O sea, ellos se van a robar las elecciones como se las han robado todas, pero para de entrada que no les sea tan difícil y tan escandaloso ese asalto, pues están amenazando, porque esto es una clara amenaza de que en efecto, cuidado hasta con el voto, que ellos no van a soltar el poder. Es la forma más cantiflesca de expresar que no van a soltar el poder, lo que sabemos todos. Han estado y siguen jugando un juego democrático, pero no van a soltar el poder. O es un fraude monumental, o va a haber un baño de sangre, lamentablemente, en Venezuela, si ocurre realmente lo que todos esperamos que va a ocurrir. Porque si sale a la calle también la oposición y hay encontronazos entonces contra los oficialistas, aquello se puede convertir en un pandemonium en un momento determinado. Pero el señor Maduro está alentando justamente a esta situación. O sea que él está provocando el caos dentro del país. Es para intimidar y que no ocurra ese escenario de la oposición salir a la calle. Ya ellos le han dado licencia a las fuerzas públicas dictatoriales para matar a mansalvo, al quien lo tenga que hacer. De hecho, recordamos las últimas protestas, la sangre que se derramó. Entonces, esto en efecto es para intimidar y evitar que eso ocurra, porque claro, eso se le puede complicar. Cada vez que la oposición sale a la palestra pública a protestar, le complica el poder. El dictador Maduro está evitando que eso ocurra con sus amenazas de barrio bajo. Tú das por presupuesto de que va a haber un fraude monumental y que no va a ganar la oposición las elecciones. Correcto. El fraude se va a desplegar como ellos acostumbran a hacer, ganando, pero no con la diferencia que representa la realidad. En otras palabras, van a presentar algo próximo. Más equilibrado. Correcto. La comisión que ellos tienen de dedo, pues va a decir que son los ganadores y se acabó lo que se daba. Bueno, y si le sale mal el tiro, porque pudiera ser tan fuerte la votación, tan masiva, que tal vez, por muy monumental que puede ser el fraude, ni siquiera logren ellos ganar las elecciones. Si se diera este escenario, ¿qué pudiera entonces pasar? ¿Sería una junta cívico-militar como ha anunciado? Bueno, eso sería, o sea, la salida más sana. El problema es que no hay dentro de la clase democrática continental apoyo a resistir este tipo de fraude, este tipo de despotismo disfrazado de democracia. No la hay, más allá de
los expresidentes que muy valientemente se han expresado, pero ni siquiera los actuales presidentes de sus países le hacen eco a lo que ellos están diciendo. Bueno, Chile, te agradezco sinceramente. Se han quedado algunos temas sobre Venezuela, sobre todo en el tintero, pero el tiempo no va para más. Hay una acusación ahora del ex embajador de Panamá en la OEA, me refiero a Guillermo Cochés, que está indicando que es evidente la participación de los principales cabecillas del régimen venezolano en el narcotráfico, claro, y que están lavando dinero incluso en bancos panameños, que pudiera ser un tema que pudiéramos abordar en estos días. Me gustaría que ese tema debatirlo contigo. Me parece muy bueno. Bueno, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, que tengas un bonito fin de semana. Tú también. Vamos a continuar entonces, amigos, nuestro magazine de servicios y noticias. Vamos al corte y posteriormente nuestros primeros servicios profesionales.